Continuar en esta tarde. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor por el Padre Vicente. Gloria a Dios. Padre Vicente es el que nos va a predicar en este momento. Vamos a orar por nuestro hermano. Levantemos nuestras manos hacia Él y pidamos al Señor que envíe su Espíritu Santo en esta tarde. Ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo, sobre tu Hijo, el Padre Vicente, a quien tú has llamado a esta vocación del sacerdocio. Él te ha dicho sí, lo ha dejado todo para seguirte y para servirte. Hoy queremos pedirte por él, por su vocación, por su ministerio, por su diócesis, su parroquia, todo cuanto él ha dejado para estar aquí con nosotros, predicando tu palabra, proclamando la buena nueva a nosotros. Toma su mente, toma su boca, su corazón, en una palabra, todo su ser, para que de su boca salgan palabras de profeta que atraviesen nuestro corazón como espada de doble filo. A nosotros, Espíritu Santo, danos oídos de discípulo, que esa semilla caiga en tierra fértil para nuestra propia vida, para nuestra familia y para nuestra comunidad. A ti, María Santísima, Madre de Dios y Madre nuestra, te pedimos por tu Hijo Vicente. Sabemos muy bien que tú estás aquí, María, acompañándonos, y nos estás cubriendo con tu santo manto en este cenáculo de oración. Junto con los ángeles y los arcángeles, intercede por nosotros en esta tarde. Alégrate, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y el pueblo de Dios dice: gloria a Dios. Tomen asiento, por favor. Y como dice María, hagan lo que Él les diga. Y como dice María, qué flojera me dan. Y como dice María, y como dice María, yo vengo precisamente a hablar de algo que Él nos dice, de algo que Él te dice. Es muy bella la experiencia de que tanta gente ore por ti en el mismo momento. Es maravilloso. Pero también yo en esta tarde tengo un privilegio: servir a los servidores de Dios. Amén. Y cuando nos toca servir a los servidores, esta jornada de 3 días para ustedes es un tiempo de descanso en el Señor. Cuando nos toca servir a los servidores, todos los que estamos aquí tenemos una certeza: que el Señor quiere que ustedes tengan la total seguridad de que son amados por Él. Amén. Grite: yo soy amado o yo soy amada por el Señor. 1, 2, 3. Otra vez, 1, 2, 3. Pues bueno, y esta efusión del Espíritu Santo que el Señor ha regalado, esta corriente de gracia a través de la renovación carismática, es un gran don del Señor, ¿sí o no? Pero todo don es también una gran exigencia. Y sabe usted que Papa Francisco lo voy a decir así, aunque no se oiga tan bonito, le ha impuesto 3 obligaciones, responsabilidades a la renovación carismática.
Impone en el mejor sentido. Es decir, quiere espabilarnos, despertarnos y que nosotros nos pongamos al tiro, como luego se dice, con tres cosas. ¿Cuáles son esas tres cosas? De la que yo le voy a hablar: el servicio a los pobres. La que escucharán en el siguiente tema: el don de la unidad, edificar la unidad. Y tercero, llevar el bautismo en el Espíritu Santo a toda la iglesia. Amén. Servir a los pobres, repita. Construir la unidad. Llevar el bautismo en el Espíritu Santo. Tres tareas que nos ha dado el Papa Francisco. Y cuando una autoridad de parte de Dios nos da una tarea, ¿sabe qué se esconde en el fondo? Una gran confianza a esos que se les encomienda la tarea. Como una imagen que circula mucho en las redes que dice que Dios da sus más grandes combates a sus mejores soldados. ¿Quién quiere ser soldado del Señor? Bendito Dios, así sea, pero ustedes dispuestos de corazón. Y a este tema le vamos a llamar: se anuncia a los pobres la buena nueva. Se anuncia a los pobres la buena nueva. Cuando Juan Bautista está en la cárcel, llama a sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Mateo 11, 3 y siguientes. Jesús le respondió: vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la buena nueva. Palabra del Señor. Mucho hablamos, y es maravilloso, de los portentos que Dios puede obrar a través de la oración. Es bueno, es necesario tener una fe expectante que Dios quiere y puede obrar en mí y a través de mí en los otros. Y a lo mejor este medio sobrenatural, a través de los carismas, lo tenemos muy claro en la renovación carismática, que Dios ha dado dones de lenguas, de sanación, de profecía, de interpretación. Pero el último de los signos que Jesús le manda decir a Juan el Bautista, que corroboran que Él es el Mesías, es precisamente anunciar a los pobres la buena nueva. Anunciar a los pobres la buena nueva. ¿Qué pasa con esto? Que con una experiencia tan intensa de Dios, corremos el riesgo de desarrollar una espiritualidad ensimismada, encerrada en sí misma. En muchos grupos carismáticos, más que asamblea de oración, parece reunión de desahogo, y el centro termino siendo yo, cada uno. Y ahí se desarrolla la espiritualidad del me, le digo yo: sáname, límpiame, libérame. Que no es malo pedir eso. El problema es cuando solo me quedo ahí. El mundo está proponiendo una espiritualidad intimista y encerrada. Por eso tiene tanto éxito la nueva era y prácticas de esa naturaleza. Porque mira, tú no te apures de los demás. Con tu yoga, tu feng shui, tu reiki, tú te alivianas y no hay problema. Ojo, porque para empezar este es un engaño que nos lleva a los terrenos del enemigo. Pero a veces, sin caer en estas prácticas New Age, terminamos haciendo exactamente lo mismo, encerrándonos y estando a gusto escondidos tan dentro de nosotros mismos que lo que pase alrededor deja de importarnos.
Y esa es una tragedia total. Si algo tiene la fe cristiana, es que nos coloca enfrente de otro, del totalmente otro que es Dios, pero también de aquellos otros que son los hermanos, que son mi prójimo, que son aquella certeza inmediata de que Dios está conmigo y de que Dios ha decidido necesitarme. No puedes decir, dice la carta de San Juan, que ames a Dios a quien no ves, si no amas a tu hermano al que ves. Amén. Entonces no podemos encerrarnos en nosotros mismos. En el Evangelio de Juan capítulo 4 dice Jesús, cuando está hablando con la samaritana y llegan sus discípulos: levanten los ojos, miren, la cosecha está lista. Nuestros grupos de oración, nuestra experiencia de comunidades no debe ser como un búnker, un refugio donde nos escondemos huyendo del mundo. Debe ser un cuartel donde los hijos de Dios se entrenan y se preparan para llevar a todos, incluso a los pobres, la buena nueva. Amén. Por eso no se encierre en sí mismo. Levante los ojos y mire, la cosecha está lista. Esta misma palabra se nos dio cuando estábamos en Roma en el jubileo de 2017 con el Papa en vigilia de Pentecostés. Pasó la hermana Patti a dar esta profecía que decía esto: levanten los ojos, miren, la cosecha está lista. ¿Cómo podemos entender esa palabra? Ya no hay tiempo que perder. Repita esto suavemente: ya no hay tiempo que perder. Dígale al de al lado, tóquelo y véalo a los ojos y dígale: ya no hay tiempo que perder. Al del otro lado también, aunque se asuste. Ya no hay tiempo que perder, hermanos. Cuando tenemos problemas en el grupo de oración, en la comunidad, la gran mayoría de las veces suceden porque no estamos haciendo lo que deberíamos hacer. Por ejemplo, decimos que el camino de santidad propuesto por Jesús se sintetiza en las bienaventuranzas. La última bienaventuranza, nadie le hace caso. Bienaventurados ustedes cuando por causa mía los persigan, los injurien y digan toda clase de calamidades contra ustedes por mi causa. Regocíjense y salten de contento, porque será grande su recompensa en el cielo. Al momento no me ha tocado uno que diga: Padre, están hablando de mí, gloria a Dios. Llegan como el perro arrepentido. ¿Se acuerdan de eso? Con su mirada tan tierna, con el hocico partido y el rabo entre las piernas. Ay, Padre, están hablando de mí. La hermana fulana, el coordinador sutano, el otro sacerdote. No soy mala persona, Padre. Cuando empezamos de quejumbrosos, significa que ya no estamos haciendo lo que debemos hacer. Si toda la iglesia del Señor se dedicara a anunciar, se dedicara a orar y se dedicara a ser testimonio vivo, discúlpeme lo que voy a decir, no tendríamos tiempo para estas tonterías. ¿Me entiende? Por eso levanten los ojos y miren, la cosecha está lista. A veces podemos sentirnos muy contentos de que la comunidad crezca. Eso es magnífico. Que la comunidad persevere. No, hombre, es que, Padre, en mi comunidad somos bien perseverantes. Estamos 10, las mismas 10 desde el principio. Se fundó el grupo hace 40 años, se nos murieron 3, pero las otras 10, vamos para adelante. Y podemos engañarnos, satisfaciéndonos en eso, sin darnos cuenta que hay miles y millones de gentes que ni siquiera han recibido el anuncio de Jesús. Levanten los ojos y miren, la cosecha está lista.
Debemos hacernos misericordia. Hay un discurso de Pablo VI bellísimo que dice: Señor, cuando está invocando al Espíritu Santo, ponnos palabra en los labios, fuego en el corazón y profecía en la mirada. Qué bella palabra del Papa San Pablo VI, ¿verdad? Repítela junto conmigo: Señor, ponnos fuego en el corazón, palabra en los labios y profecía en la mirada. ¿Y qué quiero decir con profecía en la mirada? No que usted va a llegar a la siguiente asamblea de oración a decir: espérenme, miren, vine con este superpoder de allá. Significa, en primer lugar, que te dejes confrontar por la realidad. Que te pares en la realidad y te des cuenta que hay más cosas que tu grupo de oración, o que tu casa, o que tu conflicto, o que lo que sea. Profecía en la mirada es darnos cuenta de que este país y toda Latinoamérica está siendo invadido por estos engaños de la ideología de género, aborto, feminismo radicales y toda esa tontería, y nosotros ajenos. Levantar la mirada con profecía significa que incluso dentro de mi casa, los que viven conmigo, puede haber personas urgentemente necesitadas de la misericordia del Señor en su existencia, y que a veces huyo de mi casa y la parroquia se convierte en un refugio engañoso para yo no estar en casa. Mirar la realidad, dejar que esa realidad me pegue, dejar que esa realidad me confronte. Pero también profecía en la mirada significa que cuando aquel que tiene necesidad se encuentre conmigo, encuentre en mi mirada no un juicio despectivo, sino la ternura de Dios que lo mira con misericordia. No saben lo importante que es la mirada. No tenemos idea de lo trascendente que puede ser un gesto. A veces caemos en el engaño de conformarnos con las pocas actividades que hagamos. Una vez al año vamos a llevar comida al hospital. Oh, llevamos comida al hospital. Y los 364 días restantes, ¿te has puesto a mirar la necesidad que hay? ¿Has dejado que tu corazón se inquiete y se conmueva ante la cruz de los demás? Le platico una experiencia que tuve siendo seminarista. Estuvimos 3 hermanos sirviendo en la casa del migrante en Saltillo. Y estando ahí, fue un periodo corto, pero pasados unos días, se acerca un migrante y me dice: ¿puedo hablar contigo? Le digo: sí. Dice: quiero platicarte que los pusimos a prueba y la pasaron. ¿Qué quieres decir con eso? Quizá ni tú ni tus hermanos se dieron cuenta, pero varios de nosotros nos acercamos con ustedes a tocarle el hombro mientras platicábamos. Le digo: pues no nos dimos cuenta. Bueno, muchas personas a las que nos hemos acercado de esta manera nos han rechazado, porque nos tienen miedo, porque les damos asco, por cualquier cosa. No sabes lo importante que ha sido por nosotros el que los hayamos podido tocar del hombro sin ser rechazados, porque venimos de todo un camino de rechazo, de humillación, de asesinato, de violaciones. No les platico las cosas que nos comentaban los migrantes, perversas que hicieron con ellos. Venimos de todo eso
que el poder encontrarme con alguien que no me rechace le da descanso a mi corazón. ¿Cómo reaccionas tú cuando te topas con un necesitado, con un indigente, con un migrante, con una prostituta, con alguien que tiene mala apariencia? ¿Cómo te portas? Y aquí vamos a ir permitiendo que esa palabra de Dios ilumine y nos mueva. Dice Papa Francisco que tenemos que permitir que se sacuda nuestra vida tibia y superficial. Si hay un reclamo que yo he escuchado en los sacerdotes contra renovación carismática en algunos lugares, es que estos no saben otra cosa más que aplaudir. En algún lugar el párroco les dijo a los de la renovación: en la fiesta patronal se encargan de vender este platillo. Ah, no, padre, lo de nosotros es la intercesión. Pues entonces no va a comer. No, padre, porque a nosotros nos toca otra cosa. Si lo que usted hace en su parroquia no llega a reflejarse en obras concretas de misericordia, hermano, hermana, muy seguramente está extraviado. ¿Me entiende? Y vamos a leer de Isaías 58, aquella lectura que toca el ayuno de una manera muy fuerte, porque primero hay un reclamo del pueblo hacia Dios. ¿Para qué ayunamos si tú no lo ves? ¿O nos mortificamos si no te enteras? Y empieza a responder Dios: porque ayunan solo por interés y oprimen a sus sirvientes. Ayunan entre litigios y pleitos, repartiendo golpes de malas maneras. No ayunen como lo hacen ahora, para hacer oír su voz en lo alto. Me brinco al versículo 6. Este es el ayuno que yo deseo. Escuche. Este es el ayuno que yo deseo, dice el Señor: romper las cadenas injustas, soltar las coyundas del yugo, dejar libres a los maltratados y arrancar todo yugo, compartir tu pan con el hambriento, acoger en tu hogar a los sin techo, vestir a los que veas desnudos y no abandonar a tus semejantes. Palabra de Dios. Está fuerte el ayuno que Dios quiere, ¿verdad? El ayuno tiene una fuerza de justicia. El principio de la vida cristiana está en la fe. Fe en el anuncio que hemos recibido gratuitamente y Dios que nos ha amado gratuitamente. Esto nunca lo insistiremos suficiente, porque a veces se nos olvida. Y si hay un error en este sentido, es el pensar que la vida cristiana depende de lo que yo haga. No, la vida cristiana depende de lo que Él ha hecho. Por eso se nos ha insistido de parte del Señor en los momentos de oración que no nos centremos en autoculparnos, en despreciarnos, en pensar que Dios ya no nos ama. No, dice el Señor que debemos volver al primer amor, porque es de ese primer amor del que brota todo. Y como dice la carta a los Efesios capítulo 2, ustedes han sido salvados gratuitamente mediante la fe. Y esto no viene de ustedes, tampoco viene de las obras, para que nadie se gloríe, sino que es un don de Dios. Porque luego pasa con servidores que llegan a decir: oye, ¿por qué no comulgaste, hermano?
es que no soy digno. ¿Por qué dices eso? Tal pecado que cometí. Mi pregunta cuando dicen esto es, ¿y antier que no habías cometido ese pecado, eras digno de recibir al Señor? ¿Eras tan bueno, tan santo, tan puro, que te lo merecías en ti? No. En el día en el que mejor te hayas portado y Dios se te entregó por misericordia. Amén. No significa que nos debemos de plantar en el pecado. Al cabo Dios es bueno, porque esa es una caricatura falsa de la misericordia. ¿Se acuerdan la mujer adúltera que iba a morir a pedradas? ¿Qué le dijo Jesús? Ya se fueron, mija, váyase a alcanzar al fulano. ¿Le dijo eso? Levántate, nadie te condena, vete y no vuelvas a pecar. La misericordia del Señor te acepta tal cual eres, pero no te deja tal cual estás. Amén. Este principio que se nos regala por la fe, la vida cristiana, tiene como principio la fe, tiene una finalización que se llama amor o caridad. Lo que inicia en la fe o termina en la caridad o es falso. Amén. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe a través de las obras, porque la fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta. San Juan Crisóstomo, al que celebrábamos ayer, él es muy insistente de decir, ¿de qué te sirve revestir el altar con linos finos que Cristo no necesita, si no revistes al pobre donde Cristo sí lo necesita? No significa que no hagamos esto, hagámoslo y con excelencia, pero todavía más ser conscientes de que Jesús quiso quedarse en los más pobres y despreciados. Y cuando lo hiciste con alguno de estos pequeños, conmigo lo hiciste. Pero cuando no lo hiciste, con uno de estos pequeños, conmigo tampoco lo hiciste. Permítete traer a tu memoria un momento donde te hayas topado con una persona necesitada y la hayas ignorado. Me atrevo a pensar que si no todos, la gran mayoría nos ha pasado. Ojo, no solamente me estoy refiriendo a la pobreza material, porque no es la más grave el día de hoy. La más grave es la pobreza espiritual de un mundo, de un país, de tantas ciudades que se están quedando sin Dios. ¿Cuántas veces has pasado de largo sin detenerte en aquel que te necesitaba? Y según la palabra del mismo Señor, en aquel que te necesitaba estaba presente Él mismo. Amén. Dice la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículos 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, por lo tanto todos murieron. Y murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Palabra de Dios. Repita, ya no debo vivir para mí,
Fuerte, ya no debo vivir para mí, sino para aquel que por mí murió y resucitó. Amén. Decía San Pablo al inicio de esta lectura, el amor de Cristo nos apremia, nos urge, se traduce también. Es decir, rápido, órale, no hay tiempo que perder. Deja de vivir para ti, comienza a vivir para Él. En el año de la misericordia, Papa Francisco insistió mucho en que practicáramos las obras de misericordia, las corporales y las espirituales. En el bellísimo mensaje de Cuaresma de ese año, dijo unas cosas muy fuertes el Papa Francisco. Dijo, al practicar las obras de misericordia corporales, tocamos la carne herida de Cristo. ¿Cuáles son estas obras de misericordia corporales? Dar de comer al hambriento, beber al sediento, vestir al desnudo, hospedar al forastero, etcétera, etcétera. Aguas, porque no vayan a estar como aquella señora que su amigo había salido a predicar mientras ella estuvo enferma, internada, y cuando llega el amigo a visitarla, que ya le habían dado de alta, está muy molesta y le dice, oye, estuve desnuda y no me visitaste. Dijo, no, enferma. Se le cruzaron las obras de misericordia. Tengan cuidado. Dice Papa Francisco, en las obras de misericordia corporales tocamos la carne herida de Jesús. Pero en las obras de misericordia espirituales tocamos nuestra propia miseria. Cuando yo empiezo a hacerme misericordia, descubro que yo mismo estoy necesitado de ella. Amén. Yo mismo estoy necesitado de la misericordia. Instruir al que no sabe, aconsejar al que yerra, soportar con paciencia los defectos de los demás. Cuando yo hago estas obras de misericordia espirituales, permito que otros las hagan conmigo. Yo oro por las necesidades de otros, pero hay otros que oran por mis necesidades. Yo enseño a otros en algo que yo sé y ellos no, pero hay otros que me enseñan a mí en algo que yo ignoro. Yo soporto con paciencia los defectos de los demás. Tantos con paciencia están soportando mis propios defectos. Amén. Hermanos, de aquí usted tiene que salir con la convicción de hacerse misericordia. Y les pongo como tarea, a cada grupo necesitamos organizarnos para hacer misericordia de forma eficiente. Pero no solo la organización nos va a limitar en la misericordia, nos debe impulsar. ¿Qué quiero decir con esto? Padre, nosotros vamos a ir los martes a visitar enfermos y el resto de los días de la semana no me importan los enfermos. No. En ese día que nos organicemos y esa hora que nos organicemos semana tras semana, yo tomo el impulso para el resto de los días seguir obrando con misericordia, sin que me lo pongan en un papel, sin que aparezca en el grupo de WhatsApp, sin que me lo haya ordenado el párroco. Yo tomo la decisión de hacerme misericordia. Amén. Y les quiero hablar de algo interesante. En el relato del juicio final, ya lo mencionamos, el que viene en Mateo al final, casi al final, cuando dice, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, desnudo? ¿Cuándo lo hicimos?
Pregunta: los que sirvieron a Jesús a través de las obras de misericordia, ¿sabían que estaban sirviendo a Jesús? ¿Sí o no? No me respondieron, más que bien poquitos. Los que hicieron estas obras, ¿sabían que estaban sirviendo a Jesús, sí o no? No, porque le dicen: ¿y cuándo te vimos hambriento, sediento, desnudo? Otra pregunta: los que no sirvieron a Jesús, ¿sabían que estaban dejando de atender a Jesús? Tampoco. Pero ¿cuándo, Señor? Cuando no lo hicieron con uno de estos más pequeños. ¡Ojo! Porque ellos no lo hicieron, los que sí lo hicieron, no lo hicieron para quedar bien. ¿Se dan cuenta de eso? No lo hicieron para quedar bien. Si los otros hubieran sabido que al que estaban sirviendo era Jesús, seguramente lo hubieran hecho. Les platico una experiencia para que lo entiendan más. Siendo seminarista, fui a predicar a cierto lugar y me dice el párroco: en este espacio que tienes libre, ¿me puedes ayudar con una celebración? Yo: sí, cómo no, padre. Y traía mi sotana negra puesta. Voy llegando a aquella iglesia donde iba yo a hacer la celebración de la palabra y me estaciono justo frente a la puerta donde estaba un puesto de la misma iglesia. Me estoy estacionando, me dice la señora: quítese de aquí. Oiga, es que vengo a la celebración. Quítese. Mire, que vengo a la... No, aquí no, aquí es el puesto de la iglesia. Oiga, es que mire, no, enfrente. Yo: bueno, pues ¿para qué nos peleamos? Moví mi carro, me estacioné enfrente y un señor estaba barriendo y dice: qué cosas, ¿verdad, padre? En eso voltea la señora del puesto: ay, padre, ¿se quiere estacionar aquí? Yo le dije: no, gracias. Si aquella mujer del principio hubiera sabido que era el padre el que había llegado, hubiera actuado diferente, pero solo para quedar bien. ¿Me entiende? Entonces, si los que vistieron, saciaron la sed, hospedaron a Jesús, no lo hicieron sabiendo que era Jesús, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué? Atención con esto. Porque su corazón de verdaderos discípulos había sido transformado desde lo profundo. Amén. De tal manera que el discípulo del Señor, el servidor de la renovación carismática, no debe esperar quedar bien con el párroco, quedar bien con el Señor Jesucristo, con el coordinador, sino que debe dejar que su corazón sea transformado de tal manera que le brote a hacer misericordia. Amén. Amén. Cuando dice la palabra de Dios: vengan a mí, si alguno tiene sed, que venga a mí y se acerque, beba. Como dice la Escritura, de su interior brotarán. De su interior brotarán. Hay algunos que nos llenamos y nos llenamos y nos llenamos y no dejamos que brote el agua viva. Cuando dejamos que brote, Dios se vale de nosotros para saciar la sed de los demás. Amén. Así que si usted es verdadero discípulo, servidor, servidora, debe llenarse, llenarse, llenarse de Dios, pero al mismo tiempo permitir que de su interior broten estos torrentes para saciar la sed. En 2003 estuvimos en un congreso misionero en Guatemala y me llamó mucho la atención porque en toda la ciudad
había anuncios referentes al Congreso, pero se me quedó muy grabado uno de una marca de refresco tal que puso en un espectacular las diversas presentaciones de sus refrescos, de su producto, y decía: todos diferentes pero unidos con un mismo objetivo: saciar la sed del mundo. Bienvenidos misioneros. Esa es tu misión. Esa es nuestra misión: saciar la sed del mundo. Porque el que no está saciado con el agua viva termina bebiéndose cualquier mugrero. Pero para que tú, hermano servidor, hermana servidora, te puedas saciar de esa agua, insisto, tienes que permitir que el agua viva brote sanadora de ti. En Tierra Santa, al norte del Monte Hermón, surge el río Jordán y llega a un lugar donde se hace un lago bellísimo, que es el Mar de Galilea. Muchos peces, mucha vida, pero el agua del río Jordán llega por el norte, llena aquel mar y sale por el sur y sigue corriendo el agua. Por eso ese Mar de Galilea tiene tanta vida. Pero sigue avanzando el río Jordán y llega en el sur al Mar Muerto. ¿Y por qué el Mar Muerto está muerto? Porque recibe y recibe y recibe y nunca da. Esto es real. Esa es la causa de que el Mar Muerto se llame así. Como siempre recibe agua y no sale para ningún lado, se evapora el agua y se queda la sal, y ahí no crece la vida. Tanto que uno puede ir al Mar Muerto y sentarse en el agua. No le estoy exagerando. Está tan dura el agua, tan llena de sal, que flotas porque flotas y te puedes tomar una foto leyendo el periódico sentado en el agua. Pues algunos apestan a Mar Muerto. Porque andan detrás de los congresos. Ay, Señor, es que quiero recibir otra vez. Ay, es que bien bonito. Ay, el padre fulano va a estar ahí. Ay, no, la hermana sutana, qué bueno. Quiero recibir, recibir, recibir y nunca doy. Dejen que los torrentes de agua viva broten sanadores de su corazón a tantos y tantos que tienen una sed incontrolable. Amén. Pero esa agua viva, recuerden, solo viene de Jesús. Solo viene de Jesús. ¿Qué pasa? Nos regresamos a Isaías sobre el ayuno. Acabamos de decir cuál es el ayuno grato al Señor. Pero enseguida dice el Señor algo maravilloso. Así surgirá tu luz como la aurora, y tu herida se curará rápidamente. Tus justas acciones te precederán. Te seguirá la gloria de Yahvé. Cuando llames, Yahvé te responderá. Pedirás socorro y Él dirá: aquí estoy. Si apartas de ti todo yugo, si no delatas y no acusas en falso, si partes el pan con el hambriento, si sacias el hambre del indigente, resplandecerá en las tinieblas tu luz, y lo oscuro de ti será como mediodía. Te guiará Yahvé de continuo. Palabra de Dios. No dice solamente que Yahvé te iluminará. Dice que tu luz brillará. Tú eres la luz del mundo. Tú debes iluminar. Estaba Madre Teresa de Calcuta, la
atendiendo a un moribundo pagano, pero lo estaba atendiendo con mucha ternura, verdaderamente como una madre. Y el moribundo le hizo esta pregunta: madre, ¿Jesús se parece a ti? Porque si Jesús, en el que creen los cristianos, se parece a ti, quiero conocerlo. Jesús, te pregunto ahora a ti, ¿se parece a ti? Aunque el mundo no nos lo diga, el mundo piensa que Jesús se parece a los que decimos que somos de Cristo. Por eso el reclamo a veces: la iglesia es hipócrita, la iglesia no hace nada, la iglesia se queda tranquila, la iglesia está ajena, a la iglesia no le importa. Porque lamentablemente, no la Santa Madre Iglesia, pero muchos en la iglesia hemos estado ajenos a la realidad concreta del mundo. Quédate con esta pregunta, hermano, hermana: ¿Jesús se parece a ti? Claro que debemos cambiarla. ¿Te pareces a Jesús? Pero lo digo al revés, para que te mueva más, para que te inquiete. ¿Jesús se parece a ti? Ya para ir aterrizando el tema, decía Papa Benedicto XVI que la obra de misericordia más grande, escuche esto, la obra de misericordia más grande es la evangelización. No vamos a hacer obras de caridad porque somos buena onda, porque estamos en otro nivel, porque nosotros sí conocemos lo que se debe hacer. Hacemos obra de caridad porque Dios ha tenido caridad con nosotros. Tanto nos ha amado que ha enviado a su Hijo Jesús para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces la obra de evangelización más grande es la evangelización. Y si al principio lo decía, ahora lo insisto: levanten los ojos, la cosecha está lista. Evangelicen, evangelicen, evangelicen. Para ir precisando cosas que no debemos hacer en este anuncio de la buena nueva a los pobres. Cosas que no debemos hacer. Primera, que ya se les dijo hace rato en la oración: no te centres en ti. No te centres en ti. Algunos les caerá la piedra ahorita. Estamos en la alabanza, según tú estás alabando al Señor, y te das cuenta que sales en la pantalla y se nota. Y sigues, según tú, en alabanza. Dice: mira, comadre, mira, estamos en la pantalla. Eso que nos pasa al salir en la pantalla, nos pasa también en el servicio. Qué bueno soy. Ahorita me da pendiente que con la tecnología actual surja una moda. Hay gente que toma selfie para todo, ¿verdad? Aquí selfie orando. No te centres en ti. Lo que nos decía al inicio de la hora santa Melchor: céntrate en Él, céntrate en Él. Segunda cosa que no debes hacer: no te satisfagas en tu servicio. O sea, jamás pienses que has hecho suficiente, porque en ese caso empezarás a juzgar a los demás porque han hecho menos que tú y tú habrás perdido lo poco que hiciste. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Amén. No te satisfagas en tu servicio. Tercera, que ya la mencioné: no busques quedar bien, ni con Dios ni con el prójimo. Ama porque sí, porque Dios ha derramado su Espíritu Santo en nuestros corazones. Ha derramado su amor en nuestros corazones con el Espíritu Santo que nos ha dado. Amén.
¿Qué sí hacer? ¿Qué sí hacer? Primera cosa, dejarme conmover. Lo que ya decíamos de la mirada profética. Dejarme conmover ante las miserias de los demás, ante la necesidad, que también implica mi propia miseria. Dejarme conmover. ¿Por qué dejarme conmover? Porque el Señor se dejó conmover a tal punto que se hizo carne y habitó entre nosotros para entonces morir por nosotros. De igual manera, al dejarme conmover, yo me voy a encarnar en la realidad y como el Señor lo hizo en su nombre, poder transformarla. Amén. Segunda cosa que sí debemos hacer, ser atrevidos. ¿Cuál es la segunda cosa? No, y otra vez, segunda cosa. ¿Y qué quiero decir con ser atrevidos? Ahorita en la asamblea de oración que dijo Melchor, acérquense unos a orar. Nadie, atrévase. Sin faltar a la obediencia, atrévase. Hermano, es que yo nunca he predicado, atrévase. Porque luego hacemos etiquetas que dañan mucho a la comunidad. Dirigir la oración, fulana. Doña fulana dirige tan bonito que nomás empieza a hablar ella y el Espíritu Santo desciende. Y todos le echamos porras a fulana para yo no dirigir la oración. Atrévete. Porque aquí hablamos mucho del poder de Dios. Y yo te digo, ¿crees en el poder de Dios? Tú dices, amén. ¿Crees que Dios puede actuar en ti? Amén. ¿Crees que Dios puede actuar a través de ti? Amén. Dios quiere y puede actuar a través de ti. Y aquí un doble mensaje. Hay hermanos, no les voy a pedir que levanten la mano, que quieren ser ajonjolí de todos los moles. Sin exagerarles, me tocó un retiro donde en la efusión del Espíritu el que estaba tocando la guitarra quería imponer la mano y le hacía así. No estoy exagerando. A los hermanos que siempre andamos en todos lados y queremos hacer todo, ahorita les digo algo, primero le digo a los otros. A los que tienen miedo y piensan que Dios no puede hacer nada a través de ustedes, le digo, Dios es tan poderoso que puede actuar también a través de ti. Amén. Ahora sí, a los primeros, a los que andan en todo, decirles, hermanos, que crean que Dios es tan poderoso que hasta puede actuar sin ti. Amén. Ah, ¿verdad? Gloria al Señor. Fuerte aplauso al Señor. Y esto que acabo de decir, que puede actuar sin ti, significa que puede actuar a través de los otros y debemos atrevernos a confiar en los otros. Se equivocarán, seguramente, pero para eso estamos los que llevamos unos pasos más para corregirlos y llevarlos a crecer y nosotros mismos seguir creciendo. Amén. Finalmente, hacerme don para los demás. Cuando el Padre en el santo altar dice, tomen y coman todos de él, esto es mi cuerpo, lo dice Jesús porque el sacerdote actúa in persona Christi, pero también lo dice el sacerdote. Amén. Es decir, el Padre cuando está celebrando les dice a ustedes, pueblo de Dios, ustedes tomen y coman, esta es mi carne, este es mi cuerpo. Amén. Y ustedes, aunque no lo pueden decir junto con el sacerdote en misa, interiormente lo pueden repetir, y que cada uno de ustedes se haga carne y entregue esa carne para alimentar y dar vida al mundo. Amén. Amén. Última cosa,
ya como agregado, el servicio que les estoy proponiendo de hacerlo con valentía, con intrepidez, no debe contradecir el estado de vida. ¿Qué quiere decir? El casado, su prioridad es sacramental y se llama matrimonio. Todo lo que vaya a hacer para evangelizar, todo lo que vaya a hacer para servir a los pobres, hágalo cuando haya hecho a su viejo o a su vieja una persona muy feliz. Amén. Porque luego llegan del grupo de oración y quiere el viejo darle un besito. No, no, viejo, soy inmaculada. El casado a su matrimonio. Amén. El soltero como le toca, si es menor de edad, obedeciendo a papá y a mamá y ayudando en la casa. El que es mayor, que no se quede en la casa, que se salga a trabajar. El padrecito siendo padrecito, la monjita siendo monjita. El llamado extraordinario que el Señor nos pida no debe contradecir el estado de vida. Y ustedes, laicos, están llamados no a estar encerrados en las parroquias, sino a hacer presente el reino de Dios en el mundo. Porque me han preguntado, hermano, ¿y me puedo meter en política? Te debes meter en política. ¿Escucharon? Porque este desastre que se está haciendo con el aborto y todo lo demás viene porque muchas veces el pueblo de Dios se queda callado. A ustedes les toca hacer presente el reino de Dios en el mundo a través de las estructuras políticas, sociales y económicas. Amén. Vamos a decir al Señor que le pertenecemos a través de este canto, decir: me entrego a ti, soy tuyo, ya no nomás como una cosa que se queda en el corazón, sino como un deseo de hacerme misericordia y saciar el hambre y la sed del mundo. Póngase. En este canto, en esta oración, nos vamos a entregar al Señor, pero con esta conciencia: hacerme misericordia, levantar los ojos, tener palabra en los labios, fuego en el corazón y profecía en la mirada, salir de mí mismo, amar por amar, porque el Señor me ha transformado. Amén. Con puro amor, con gran pasión, diste todo por mí. Entrégate al Señor, no me esperes, entrégate. Mi ser ya no es mi ser, pagaste tú, salvado soy. Díselo: y ahora, tuyo soy. Fuerte. Tuyo soy, tuyo soy. Díselo de corazón: te pertenezco, matrimonio, de mi corona, haz lo que quieras de mí. Te pertenezco, matrimonio, de mi corona, haz lo que quieras de mí. Jesús, mi Señor, mi Salvador, tu gracia y tu amor me moverán a darme todo a ti. Díselo: y ahora, tuyo soy.
Empieza a orar. Dile al Señor que te entregas a Él. Pídele que te dé entrañas de misericordia. Aquí estoy, Jesús, para darme a ti, para servir a los pobres, para hacerme don, para encarnarme, para ver la realidad y transformarla. Dile con tu propia oración, con tus propias palabras: aquí estoy, Jesús, me rindo. Te pido perdón por las veces que no te he servido, que no me he entregado como debe ser. Mueve mi corazón, mueve mis entrañas, arráncame de la superficialidad, de la tibieza, de la mediocridad. Aquí estoy, Señor, para ser tuyo, para ser tuya en los hermanos, para darme de todo corazón, para consumirme, para parecerme a ti, para hacer latir tu corazón en mí, amando a tanto hermano y hermana que te necesita. Y ahora tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy. ¡Fuerte! Te pertenezco, tomar mi voz de mi corona, haz lo que quieras de mí. Te pertenezco, tomar solo las voces. Haz lo que quieras de mí. Te pertenezco. Tomar tu voz. Fuerte y escucha lo que canta. De mi corona. Haz lo que quieras de mí. Más fuerte. Te pertenezco. Tomar tu voz. De mi corona. Haz lo que quieras de mí, pertenezco, tomar tu voz de mi corona, haz lo que quieras de mí, pertenezco, tomar tu voz de mi corona, haz lo que quieras de mí. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Y como dijo María, y como dice María, y como dice María, amén. Fuerte el aplauso para el Señor. Fuerte, fuerte. Dile al que está a tu lado, izquierda y derecha: le perteneces a Dios. Díselo. Le perteneces a Dios. Gloria al Señor. Vamos a darle un fuerte aplauso. Fíjense bien. Está a punto de llover en Aguascalientes. Los cielos se han abierto y el poder de Dios está descendiendo. ¡Gloria a Dios! Para esto, allá atrás donde estaban las playeras, acaban de llegar